Antes de que los cielos se cerraran y la tierra se secara como un pergamino antiguo, existía un secreto guardado en las montañas de Galaad. Un hombre, cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos. Elías, mi Dios es Yahvé, era el 9º siglo antes de Cristo. El reino de Israel, dividido tras la muerte de Salomón, sangraba bajo el reinado de Acab, el más perverso de todos los reyes que le precedieron. No bastaba con su propia iniquidad, pues tomó por esposa Jezabel, princesa fenicia y sacerdotisa devota a Baal. Bajo la influencia de esta mujer, altares al dios pagano surgían como maleza en toda la tierra. Los profetas del Dios verdadero caían a espada. La sangre de los justos clamaba, y entonces Dios respondió. Desde las montañas se alzó un hombre, no un príncipe ni un noble, sino un tisbita de aspecto rústico, vestido con piel de camello y cinturón de cuero. Su barba salvaje enmarcaba unos ojos que ardían como brasas vivas. El profeta avanzó por el palacio en Samaria, sin previo aviso ni permiso. Los guardias, como paralizados por una fuerza invisible, observaban a aquella figura intrépida, que caminaba como si el mismo suelo se doblara para recibirlo. Ante el trono, donde Acab se erguía sorprendido e indignado, Elías no se inclinó. Tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. No hubo tiempo para réplica. El profeta se giró y partió tan bruscamente como había llegado. Acab, atónito, permaneció en su trono, incapaz de ordenar la captura de aquel insolente. En el cielo, las nubes comenzaban a disiparse. Fuera del palacio, Elías sintió el toque invisible de su Dios. Sal de aquí, ve hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, al este del Jordán. Beberás del agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. El hombre que acababa de desafiar a un reino entero, ahora obedecía como un niño. Se encaminó hacia el desierto, hacia el lugar que Dios había preparado. Su ministerio apenas comenzaba y ya sacudía los cimientos del poder terrenal. Mientras Elías se dirigía al oriente, las últimas nubes desaparecían. El cielo se volvía de un bronce pulido, y la tierra como hierro. La palabra del profeta era la palabra de Dios. El desafío estaba lanzado, y toda la nación de Israel se vería obligada a enfrentar su apostasía. ¿Quién era este hombre que cerraba los cielos? ¿Un ser extraordinario o simplemente un siervo común en manos extraordinarias? Los siguientes 3 años responderían a esta pregunta. Mientras la sequía consumía la tierra y preparaba el escenario para el mayor enfrentamiento entre el Dios verdadero y los ídolos paganos que Israel jamás habría presenciado. El arroyo Kerit serpenteaba entre las rocas, un oasis escondido en las profundidades del desierto. Allí, Elías estableció su morada provisional, bebiendo de las aguas cristalinas, mientras la sequía comenzaba a castigar la tierra de Israel. Cada mañana, cuando el primer resplandor dorado acariciaba el horizonte, y cada tarde, cuando el sol derramaba su luz ámbar sobre las colinas, ocurría el milagro. Aves de plumaje negro como obsidiana surgían en el cielo, llevando en sus picos pan y carne. Se posaban cerca del profeta para depositar el alimento, para luego emprender el vuelo nuevamente hacia lo desconocido. Aquellos cuervos, aves consideradas impuras por la ley mosaica, se convirtieron en instrumentos de la provisión divina. La paradoja no se escapaba de Elías. El Dios que cerraba los cielos cuidaba de su siervo a través de lo improbable, de lo inesperado. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. La tierra de Israel gemía bajo un cielo implacable. Las plantaciones morían, los rebaños se marchitaban.
En el palacio de Samaria, Acab ordenaba la búsqueda del hombre que había traído tal calamidad, mientras el profeta permanecía oculto, protegido por la mano divina. Pero gradualmente Elías observaba el arroyo menguar. Las piedras, antes sumergidas, emergían como islas en el cauce. La corriente, antes vigorosa, se volvía un hilo tenue. La sequía que él mismo había profetizado comenzaba a alcanzarlo. Una mañana, al despertar, Elías encontró solo humedad entre las piedras donde antes corría el arroyo. No hubo desesperación ni cuestionamientos. El profeta aguardó, seguro de que el mismo Dios que lo había llevado allí, mostraría el siguiente paso. La palabra llegó clara como el alba. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón y habita allí. He ordenado a una viuda de ese lugar que te sustente. Sarepta, territorio pagano, tierra de Sidón, la propia patria de Jezabel, la reina que había jurado exterminar a los profetas de Yahvé. ¿Qué propósito tendría Dios al enviarlo justamente para allá? La jornada fue ardua. El sol castigaba sin piedad la tierra reseca. Las aldeas por las que pasaba Elías mostraban evidentes signos del azote. Cisternas vacías, campos abandonados, miradas desesperanzadas. Al acercarse a las puertas de Sarepta, vio a una figura enclenque recogiendo leña. Una mujer, cuyas vestiduras y porte denunciaban extrema pobreza. Algo en su espíritu confirmó, era ella. Por favor, tráeme un poco de agua en un cántaro para que beba. Mientras ella se volvía para atenderlo, Elías añadió. Tráeme también un pedazo de pan. La respuesta de la viuda reveló la magnitud de su miseria. Tan cierto como vive el Señor, tu Dios, no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una botija. Estoy recogiendo unos pocos trozos de leña para llevar a casa y preparar una comida para mí y mi hijo, para que comamos y luego muramos. El hambre que Elías había anunciado se mostraba ahora en toda su crueldad, reflejada en los ojos de aquella madre desesperada. Pero donde los ojos humanos veían solo el fin, los ojos del profeta discernían el escenario preparado para el milagro. No tengas miedo, respondió Elías a la viuda desolada. Vete a casa y haz lo que te he dicho. Pero primero prepara un pequeño panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y después haz lo que debas para ti y tu hijo. Pues así dice el Señor, el Dios de Israel. La harina de la vasija no se acabará, ni el aceite de la botija se agotará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La mujer miró al extranjero. Algo en su voz y en su mirada transmitía una autoridad que trascendía toda explicación humana. En un acto de fe que desafiaba toda lógica, fue y hizo conforme Elías le había indicado. Así, en aquella pequeña casa en Sarepta, territorio pagano, se manifestó el milagro diario. La harina nunca se agotaba, ni el aceite se consumía. Cada mañana la viuda encontraba provisión suficiente para otro día. Ni abundancia ni escasez, sino tan solo lo necesario. Con el transcurrir de los días, que se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras toda la región padecía bajo el hambre implacable, en aquel hogar humilde había sustento. Elías permanecía allí, compartiendo no solo el milagro, sino también la sabiduría del Dios de Israel. El hijo de la viuda observaba al profeta con creciente fascinación. Las historias sobre Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, narradas durante las comidas, abrían un nuevo mundo para el joven criado en una tierra de ídolos. Mas entonces ocurrió lo impensable. El muchacho se enfermó. Su condición empeoraba rápidamente. La fiebre consumía sus fuerzas como fuego en paja seca. La madre, desesperada, velaba día y noche.
Una mañana, el silencio pesado invadió la casa. El último suspiro se había escapado. La vida había abandonado el frágil cuerpo. ¿Qué te hice, hombre de Dios? ¿Acaso has venido a recordarme mi pecado y a quitarme a mi hijo? El dolor desbordaba a acusación. Quien había sido testigo del milagro diario del sustento, ahora cuestionaba la bondad del Dios que Elías representaba. Sin palabras de defensa, el profeta extendió los brazos. Entrégame a tu hijo. Tomando el cuerpo sin vida del niño, Elías lo llevó al aposento superior donde se hospedaba. Lo recostó en su propia cama y, en un gesto sin precedentes en la historia de Israel, clamó con fervor. Oh Señor mi Dios, ¿has traído también desgracia sobre esta viuda con la que me hospedo, haciendo morir a su hijo? 3 veces Elías se inclinó sobre el niño. 3 veces cubrió aquel pequeño cadáver mientras su oración estremecía a los cielos. Oh Señor mi Dios, haz volver la vida a este niño. La respuesta no se hizo esperar. La vida regresó a ese cuerpo. La sangre volvió a circular. Los corazones reanudó su latido. Cargando al niño en sus brazos, Elías descendió. La madre, aún sumida en lágrimas, alzó la vista y contempló lo imposible. Mira, tu hijo está vivo. Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que sale de tu boca es verdad. Resurrección, el milagro supremo. Por primera vez registrado en las Escrituras, la muerte había sido vencida por la intervención de un profeta. El Dios que había sustentado con harina y aceite se revelaba ahora como Señor, sobre la propia vida. La noticia se extendió por Sarepta como fuego en heno seco. Muchos acudieron a ver al niño que había vuelto de la muerte. Algunos, abandonando sus ídolos, se volvieron hacia el Dios de Israel. En el territorio de Baal, Yahvé establecía su presencia a través de su siervo. Pasaron 3 años desde que los cielos fueron sellados por la palabra del profeta. La tierra de Israel, otrora fértil, se había transformado en un desierto reseco. Cisternas vacías, campos estériles, rebaños diezmados. El hambre asolaba cada hogar, desde el más humilde hasta el palacio real. En Samaria, Acab convocó a Obadías, administrador de su palacio. Un hombre temeroso de Dios que, arriesgando su propia vida, había escondido a 100 profetas del Señor en cavernas cuando Jezabel ejecutaba su sangrienta persecución. Recorramos la tierra en busca de todas las fuentes y valles. Quizás encontremos pasto suficiente para mantener vivos a los caballos y mulas y no tengamos que sacrificar parte de los animales. Dividieron la tierra entre ellos. Acab se dirigió en una dirección y Obadías en otra. Mientras el fiel administrador recorría su camino, apareció ante él una figura. El rostro, parcialmente cubierto por una espesa barba, era inconfundible. Obadías se postró con la faz en tierra. ¿Acaso eres tú, mi señor Elías? Sí, soy yo. Ve y dile a tu señor. Elías está aquí. El terror se reflejó en el semblante de Obadías. Anunciar la presencia del hombre más buscado del reino podría significar su propia sentencia de muerte en caso de que el profeta se esfumara de nuevo. ¿Qué he hecho para que entregues a tu siervo a las manos de Acab, para que él me mate? No hay nación ni reino en que mi señor no haya enviado a alguien en su búsqueda. Cada vez que decían, él no está aquí, él hacía jurar al reino o nación que no lo habían hallado. Con asombrosa franqueza, Obadías expresó su temor. Si anuncio tu presencia y el Espíritu del Señor te lleva a donde yo no sé, cuando Acab venga y no te encuentre, me matará. Elías, sin embargo, replicó con la certeza de quien conoce el tiempo señalado.
tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo hoy me presentaré ante Acab. Obadías partió llevando el mensaje que anunciaba el inminente enfrentamiento. Cuando Acab supo que habían encontrado a Elías, se apresuró a buscar al profeta. ¿Eres tú, perturbador de Israel? La acusación brotó de los labios del rey como veneno. Quien se suponía que debía proteger al pueblo, ahora culpaba al mensajero de la calamidad. Elías, inquebrantable, devolvió la acusación a su verdadero dueño. No soy yo quien viene a perturbar a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Habéis abandonado los mandamientos del Señor y seguido a los baalistas. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, quienes se alimentan en la mesa de Jezabel. La osadía del profeta era desconcertante. Solo desafiaba al rey, a la reina y a todo el sistema religioso que habían establecido. Acab, sin embargo, vio en ese encuentro la oportunidad de eliminar de una vez por todas al hombre que consideraba la causa de todo el sufrimiento de la nación. Mensajeros recorrieron Israel convocando al pueblo hacia el monte Carmelo. La propia localización era simbólica, una montaña entre el territorio de Israel y el mar Mediterráneo, frontera entre la tierra prometida y el mundo pagano. Ante toda la nación se establecería quién era el Dios verdadero, Yahvé o Baal, y contrariamente a lo que Acab imaginaba, no se trataría de un juicio sobre Elías, sino de un juicio contra Israel. Llegó el día del enfrentamiento. El monte Carmelo se alzaba majestuoso contra un cielo de bronce. Su vegetación, otrora exuberante, mostraba ya los severos signos de la sequía. Era el escenario perfecto para el enfrentamiento entre el Dios que gobierna los cielos y el supuesto Dios de la tormenta, Baal. El pueblo acudió de todas partes de Israel, familias enteras, ancianos y jóvenes, todos impulsados por la curiosidad y la esperanza de que aquel encuentro pudiera finalmente poner fin a la calamidad. Desde el palacio en Samaria llegaron los 450 profetas de Baal, vestidos con sus mantos coloridos y portando sus sagrados símbolos. Desde Jezreel arribaron los 400 profetas de Asera, sustentados en la mesa de la reina Jezabel, un ejército religioso contra un solo hombre. Elías caminó hacia el centro de la asamblea. Su manto de piel de camello contrastaba dramáticamente con las vestiduras ornamentadas de los profetas paganos. Al hablar, su voz se proyectó con autoridad sobrenatural. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si Baal es Dios, seguidlo. El silencio se hizo absoluto. La acusación flotaba en el aire como una espada alzada. No era solo una cuestión teológica, era un enfrentamiento con la propia identidad vacilante de la nación. Queda solamente yo como profeta del Señor, pero Baal cuenta con 450 profetas. Traed 2 becerras. Ellos elegirán una, la desmembrarán y la colocarán sobre leña, pero sin encender fuego. Yo prepararé la otra becerra, la colocaré sobre la leña y tampoco encenderé fuego. Vosotros invocaréis el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios. El pueblo respondió unánimemente. Es una buena propuesta. Las reglas estaban establecidas. La prueba era elegante en su simplicidad y devastadora en su conclusión inevitable. Baal, al fin y al cabo, era supuestamente el dios del trueno y del relámpago. Si existiera, sin duda respondería con fuego. Elías se dirigió a los profetas de Baal. Elegid una de las becerras y preparadla primero, pues sois muchos. Invoquen el nombre de vuestro Dios, pero no encendáis el fuego. Los profetas de Baal prepararon su altar,
cortaron la becerra y la dispusieron sobre la leña. Entonces comenzó el macabro espectáculo. Desde el amanecer hasta el mediodía, los 450 hombres danzaron frenéticamente alrededor del altar, invocando: «Oh Baal, respóndenos». No hubo respuesta, ni voz ni señal alguna. Al llegar el sol a su cenit, Elías comenzó a burlarse. «Gritad más fuerte. Seguramente Él es Dios. Quizá esté meditando, ocupado o de viaje. Tal vez duerma y necesite ser despertado». Desesperados, los profetas intensificaron sus gritos. Siguiendo su costumbre, se hirieron con espadas y lanzas hasta desangrarse, mientras la sangre se mezclaba con el sudor y el polvo. La tarde avanzó y el macabro espectáculo continuó. Sangre, sudor, gritos, sin obtener respuesta alguna. Pasado el mediodía, continuaron en un frenesí hasta la hora de la ofrenda vespertina. Las horas consumidas en aquel ritual frenético no produjeron más que agotamiento y desilusión. La impotencia de Baal quedó expuesta ante todos los israelitas. Llegó el turno de Elías. «Acercaos a mí», convocó el profeta al pueblo. Cansados y desilusionados, tras haber presenciado el infructuoso ritual de los profetas de Baal, se congregaron a su alrededor. Con movimientos deliberados, el profeta reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado. Un altar que hablaba de la identidad profunda de la nación. 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para recordarle su unidad bajo el pacto con Yahvé. Alrededor del altar, cavó una zanja lo suficientemente profunda para contener 2 medidas de semilla. Organizó la leña, cortó la becerra en trozos y la colocó sobre la leña. Luego dio la siguiente orden: «Llenad 4 tinajas de agua y derramadla sobre el holocausto y la leña». El pueblo, incrédulo ante la orden de desperdiciar agua, el recurso más precioso en aquella sequía devastadora, observó cómo la misma se vertía sobre el sacrificio. Se repitió la acción 2 veces más, hasta que el agua corrió por el altar, empapando la leña, el sacrificio y llenando por completo la zanja alrededor. Cuando el cielo empezó a teñirse con los colores del crepúsculo, Elías se aproximó. Era la hora del sacrificio vespertino, un momento sagrado en el culto a Yahvé. El profeta alzó las manos y oró: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy quede demostrado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he cumplido con todas tus ordenanzas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que haces volver sus corazones hacia ti». La respuesta llegó de forma inmediata y arrolladora. El fuego del Señor descendió, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. El fuego lamió también el agua de la zanja. La multitud, al ver aquello, se postró con el rostro en tierra, sin dejar lugar a dudas. La demostración del poder divino era innegable. Viendo al pueblo postrado en reconocimiento, Elías exclamó con voz firme: «Capturad a los profetas de Baal. No dejéis escapar a ninguno». El pueblo, que hasta entonces había titubeado, actuó con resolución y capturó a los 450 profetas de Baal. Elías ordenó llevarlos al arroyo de Quizón, donde, conforme a la ley mosaica que ordenaba ejecutar a quienes inducían a Israel a la idolatría, él mismo aplicó el juicio divino. El arroyo de Quizón, casi seco tras 3 años sin lluvia, fue testigo del fin de quienes habían desviado a Israel del verdadero culto. Dirigiéndose a Acab, que observaba en silencio atónito, Elías declaró: «Sube, come y bebe, porque ya oigo el estruendo de mucha lluvia». El rey, aún impresionado por los acontecimientos de aquel día, obedeció sin cuestionar. Luego, Elías ascendió al monte Carmelo,
Se arrodilló y se postró hasta que su rostro tocó el suelo entre sus rodillas. La batalla espiritual había sido ganada. Era el momento de cumplir la segunda parte de la promesa, la restauración de la lluvia sobre la tierra reseca. Ve y mira en dirección al mar, ordenó al siervo. El joven fue, miró y regresó diciendo, no se ve nada. Vuelve, ordenó Elías. Repite la observación 7 veces. De la primera a la sexta vez no hubo señal. A la séptima, el siervo regresó con la noticia. Una nube pequeña, del tamaño de la mano de un hombre, se levanta desde el mar. Era el inicio, el presagio de la tormenta que pondría fin a 3 años de sequía. La respuesta de un Dios que dominaba no solo el fuego, sino también las aguas. Ve y dile a Acab, prepara tu carro y desciende antes de que la lluvia te impida hacerlo. El cielo se oscureció rápidamente. La pequeña nube creció, se multiplicó y se tornó oscura. Vientos poderosos arrasaban el monte Carmelo, mientras Acab se apresuraba a descender en su carro hacia el palacio, en Jezreel. En Jezreel, Acab relató a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había ejecutado a todos los profetas de Baal. La reina, llena de furia, envió un mensajero al profeta. Que los dioses me castiguen severamente si mañana, a esta misma hora, no hago contigo lo que tú hiciste a cada uno de ellos. La amenaza era muy real. Jezabel era conocida por no dejar pasar sus promesas. Su devoción a Baal y Asera trascendía a lo político, siendo un compromiso personal, su identidad más profunda. Elías sintió miedo. El mismo hombre que había enfrentado solo a 450 profetas de Baal, que se había burlado de sus rituales y había ordenado su ejecución, ahora temblaba ante la amenaza de una mujer. Para salvar su vida, huyó. Viajó a Beerseba, en Judá, territorio fuera del alcance inmediato de Jezabel. Allí, dejó a su siervo y se internó solo en el desierto, caminando durante todo un día. Exhausto, se sentó bajo un enebro, un árbol solitario en el árido desierto, y suplicó la muerte. Ya he tenido bastante, Señor. Quita mi vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Por qué se mostraba de repente tan frágil? ¿Cómo comprender que el gigante espiritual que desafió a toda una nación ahora se hallaba quebrantado, deseando morir? Tal vez fuera el agotamiento físico tras el enfrentamiento en Carmelo, la carrera hasta Jezreel, la intensidad espiritual de aquellos momentos. Quizás fuera la decepción al ver que, a pesar de aquella demostración de poder divino, la idolatría seguía gobernando a través de Jezabel. O tal vez fuera simplemente la vulnerabilidad humana que habita incluso en los siervos más fuertes de Dios. Acostado bajo aquel árbol solitario, Elías se quedó dormido. De repente sintió un toque y escuchó una voz. Levántate y come. Alrededor encontró un pan asado sobre brasas calientes y un cántaro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor regresó, volvió a tocarle y le dijo, levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti. Tras esa segunda comida, Elías encontró fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios, el mismo donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Allí se refugió en una cueva y pasó la noche. La palabra del Señor se le apareció. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta no buscaba información. Dios conocía perfectamente las razones de su siervo, sino que era una invitación a la reflexión, a expresar su desánimo y frustración. He sido muy celoso por el Señor, el Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada.
Soy el único que ha quedado y ahora buscan matarme. La respuesta de Elías revelaba su percepción de una realidad marcada por el abandono total. El fracaso absoluto de su misión y una soledad desoladora. A pesar de la victoria en Carmelo, nada parecía haber cambiado fundamentalmente en Israel. Sal y permanece en el monte, en presencia del Señor, pues Él pasará, vino la instrucción divina. Entonces se desató un viento fuerte y poderoso, que arrancó los montes y despedazó las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero el Señor no se manifestó en el temblor. Tras el temblor hubo fuego, pero el Señor no estuvo en el fuego. Y después del fuego se escuchó el susurro de una brisa suave. Al oírla, Elías cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Una voz susurró, ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, el mismo lamento, pero ahora Elías había comprendido algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él no siempre se manifiesta en grandes demostraciones de poder como en Carmelo. A veces, su presencia llega en una brisa suave, en un susurro casi imperceptible. La respuesta divina fue sorprendente, vete, regresa por el camino del desierto, rumbo a Damasco. Cuando llegues, unja a Hazael como rey de Siria. También unja a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel, y unja a Eliseo, hijo de Safat, de Abelmeo, para que sea tu sucesor como profeta. Dios revelaba su plan. La justicia divina sería ejecutada a través de instrumentos humanos. Hazael sería el azote exterior para Israel, Jehú, el instrumento de juicio interno, y Eliseo, la continuidad de la voz profética. Y finalmente, la revelación más reconfortante, he dejado en Israel a 7000 que no se han inclinado ante Baal ni han besado sus bocas. Elías no estaba solo, nunca lo había estado. El remanente fiel existía, preservado por la gracia divina. La obra de Dios continuaría, con o sin Elías. Con este renovado entendimiento, el profeta abandonó el monte Horeb fortalecido, no por manifestaciones grandiosas de poder, sino por el susurro de la presencia divina que jamás lo había abandonado. Al salir del monte Horeb, Elías recorrió el camino desértico con una nueva perspectiva. No estaba solo en su fidelidad a Yahvé, había un propósito divino mayor en marcha, y él era parte de ese plan. Cuando llegó a la región de Abelmeo, encontró a Eliseo arando un campo. 12 yuntas de bueyes trabajaban frente a él, y él mismo conducía la 12ª. Era un hombre de considerables medios, no un campesino común. Elías se acercó en silencio, y en un gesto cargado de simbolismo, arrojó su manto sobre los hombros de Eliseo. El joven comprendió al instante. El manto del profeta representaba su autoridad, su llamado. Ser cubierto por él significaba ser elegido como sucesor. Eliseo dijo, déjame despedirme de mis padres y después te seguiré. Vete y regresa, contestó Elías. ¿Qué te he hecho yo? La respuesta, aparentemente enigmática, confirmaba que Eliseo había sido llamado, pero la decisión final era suya. Dios no obligó.